Bien, ya estamos de regreso y bueno, teníamos entonces el testimonio de Paola Ugaz, quien es la periodista que ha revelado esta denuncia en contra del sacerdote Omar Sánchez, y cerrábamos pues con una preocupación que expreso en primera persona, como una persona que ha tenido una cercanía y sostiene una cercanía con la Iglesia Católica, pero sobre todo con la religión y con la figura de Dios, de Jesús, con todas las personas que todavía profesan la fe y que creen en algo que es puro, que es sagrado, que protege, y eso dista mucho de ciertas respuestas que son más bien vacíos o falta de respuestas y silencios de parte de la Iglesia Católica, que debería ser la principal interesada en esclarecer esos hechos y en alejar, expectorar a cualquier tipo de falso profeta que en nombre de Dios pretenda acercarse a personas vulnerables, porque no hay nada más miserable que eso. Y por eso guarda mucha relación con lo que conocemos sobre el caso del sodalicio. Quisiera preguntarle a Switcher si tenemos ya conectado a nuestro siguiente invitado. Está en línea Martín Schoich, quien ha expresado, ha contado en múltiples ocasiones, reiteradas ocasiones, sus vivencias dentro del sodalicio. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por conectarte con Fuerte y Claro. Hola, buenas tardes para ti, buenas noches para mí, ¿no? Buenas noches para ti y bueno, muchas gracias por darte un espacio pese a la hora que sé que es un poco tarde. Martín, bueno, lamentablemente, si bien no es un caso directo, porque Omar Sánchez no pertenece pues al sodalicio, que de hecho ya no existe como movimiento, hablamos de un patrón repetido de mucha espera, mucho silencio, mucha protección y hermetismo alrededor de víctimas que denuncian a figuras que bajo la fe cristiana católica o bajo el nombre de Dios, pues cometen este tipo de abusos, ¿no? Es como algo que se repite y lamentablemente no parece estar cambiando. No, no, estas cosas se están repitiendo continuamente, no solamente en el Perú, en el caso sodalicio, sino a nivel mundial. Y hay que resaltar un poco lo específico del caso sodalicio, ¿no? El caso sodalicio no se trata de abuso clerical, porque la mayoría de los abusadores eran laicos, no eran sacerdotes, No, pero eran personas sodalitas. consagradas dentro de una organización que pertenece a la Iglesia Católica y que aprovecharon su posición de dominio para cometer abusos. ¿Ya? Y a decir verdad, el tema de los abusos sexuales, si lo ponemos con una comparación, es como como el grano o la pústula que aparece sobre la piel, pero ese no es el problema que puede tener, que puede tener la persona, y que eso se aplica también a la iglesia, ¿no? El problema está más a fondo, en el organismo mismo. Martín, Porque, tú como denunciante o como quien ha contado tus vivencias al interior de este movimiento, has vivido también un poco lo que también parece ser un patrón, una persecución, el poner en duda tu testimonio, el tratar de deslegitimar tu imagen como persona, tu credibilidad, tu honra. Se ejerce más bien como una persecución contra quien alza la voz y no en contra de quien está siendo señalado. efectivamente, a mí me han tachado de loco, de enemigo de la iglesia, de anticatólico, de todos los epítetos que te puedas imaginar. Claro. Pero la ventaja que he tenido es que no estoy en el Perú, sino que estoy en Alemania, y en ese sentido acá nadie se entera de esos asuntos, nadie les interesa, Claro, estás ¿no? como Entonces, aislado de todo eso. más o menos, hay como una especie de barrera, pero igualmente me llega toda la información a través de cosas más, de todo lo que está pasando, de todo lo que está pasando en Lima, ¿no? E Claro. incluso el pertenecer al sodalicio y haber pertenecido al sodalicio y el denunciar crea también conflictos familiares, Claro, conflictos familiares. Ese es el hace, crea problema. rupturas, ¿no?
rompe familias, divide en torno a quién cree, quién respalda, quién soporta y quién acusa. Sí, te digo un caso, ¿no? O sea, mi hermano menor, Erwin, Mm, siguió perteneciendo al sodalicio hasta el final. Y cuando yo comencé a denunciar, para él lo más importante era proteger a la institución, mm, ya que yo lo consideraba pues como proteger a la iglesia, pero en realidad no es lo mismo, ¿no? claro. Y entonces cuando yo puse las cosas claras y él se dio cuenta de que yo no iba a retroceder, rompió todo vínculo conmigo. Qué ¿Ya? doloroso. Y estamos hablando prácticamente de una década en que no he tenido ningún contacto con él. Sí, doloroso, doloroso contarlo también. Martín, ¿cómo opera de, en parte de tu propio testimonio, cómo operaba el sodalicio de vida cristiana? ¿Cómo es que logró salirse con la suya durante tantos años, siendo tantas, tantísimas las víctimas y los sobrevivientes? Bueno, a dos niveles, ¿no? Uno, de un lado, a partir de las relaciones dentro de la iglesia que construyó Fernando Figari y la cúpula que lo rodeaba, pero a otro nivel está el abuso generalizado, que era más que nada abuso espiritual, abuso de conciencia, abuso psicológico y abuso físico. Ujú, Y ese es el abuso que han sufrido todos los que han pertenecido al sodalicio, mm, incluso los que no se dan cuenta de que han sufrido eso y que lo siguen defendiendo. En cambio, el abuso sexual no era algo generalizado, sino que era algo que se daba en algunos casos y que constituye quizá como la expresión más fea, más desagradable de todo este abuso. ujú. Pero yo lo que he estado denunciando, y eso está en el libro que he publicado en Lima y que va a aparecer pronto también en España, Ok. es el abuso generalizado que había, o sea, en que simplemente dejábamos de ser nosotros mismos, Mm, nos convertíamos en una especie de zombies con el cerebro lavado, donde lo único que importaba era defender a la institución y defender a sus representantes. ante Incluso todo, sacrificar todos los aspectos de nuestra vida en beneficio de eso. sí. Entonces, claro, o sea, yo creo que en mi caso hubo avances también para llegar al abuso sexual, pero eh, no se llegó a ese punto, ¿no? Porque en el sodalicio nadie fue violentado físicamente para tener un acto sexual, sino que era primero una manipulación de conciencia, generar una relación de confianza y a partir de ello generar un ambiente donde se iban a cometer los abusos y donde la víctima aparentemente también consentía en que se cometieran ese tipo de acciones. Ah, no era un consentimiento real. No, no era un consentimiento real, porque era un consentimiento de una persona que había sido manipulada y que entraba en una especie de remolino de confusión porque no sabía lo que había pasado y porque seguía confiando en la persona que le había hecho lo que le había hecho. Es decir, para, eh, para poder procesar el incidente que yo cuento con Jaime Bertel, donde me obligó a desnudarme y hacer que simulara eh, un acto sexual Sí, con una silla. sí. Ya, bueno, pues ese fue el único momento, o sea, explícitamente sexual, que ni siquiera que duró menos de un minuto, pero para que yo tomara conciencia de que eso había sido un abuso sexual, tendrían que pasar 2 décadas. Años, claro, claro. Así opera, te hace creer que es algo dentro de lo normal y que Exactamente, y eso quizá también se vea en el caso del Omar padre Omar Sánchez. Sánchez, ¿no? Porque, Sí. eh, Es, o sea, es- crea una especie de dependencia, de relación de confianza, y después eso lleva a que se cometa el abuso sexual, ¿no? sí, creo ¿Qué que hacer? el lamentable patrón en común que estamos viendo, pese a que son casos separados y distintos, es el silencio, que es lo más preocupante, ¿no? El que no haya una postura muy clara dentro de las instituciones eclesiásticas
para denunciar este tipo de hechos y una verdadera intención de reparación y de no repetición. No puede ser que esto siga pasando todo el tiempo. No, es que va a pasar porque aquellos que no han cometido abusos dentro del clero, en su mayoría, han encubierto. Sí, sí, lo encubren Encubierto, hasta el día de hoy. Martín, te agradezco ¿no? muchísimo. Sé que es súper tarde por allá donde estás, en Alemania, así que muchas gracias por haberte dado un espacio para contar tu experiencia, que nunca es fácil, pese a que lo hayas dicho tantas veces, yo sé que jamás es fácil volver a verbalizarlo, así que muchísimas gracias por eso. No, y antes de despedirme, lo que les quiero decir es que los que Sí, quieran comprar mi libro de las líneas torcidas, por está favor. disponible en la librería El Virrey. ¿Ya? Entonces es quizá el libro es de tono más reflexivo, pero es uno que describe globalmente cómo era el sodalicio en todos sus aspectos. Y claro, y cuenta tu testimonio en primera persona. Sí, pero también otras historias Listo. que no fueron las Muchísimas. mías. Recordémosle a la audiencia entonces dónde lo pueden conseguir, Martín. En la librería El Virrey y tal vez en otras librerías de Lima, pero no tengo ahora la información. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Te enviamos un fuerte abrazo y gracias por estar aquí en Fuerte y Claro.